acá tengo unos bellos gráficos para arrancar. Vamos a empezar con ya lo más lindo de la fisiología renal, que es la formación de orina, ¿no? El video anterior fue todo uretra, todo es un embole. Bueno, dice, la formación de orina es el resultado del filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de tres procesos renales, que se muestra en la figura 26.9. Uno, la filtración glomerular, o sea, lo que filtra, lo que va a entrar digamos, lo que va a atravesar la cápsula de Bowman y que va a empezar a filtrar. Dos, la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre, o sea, todo lo que entró que va a volver hacia los capilares glomerulares o hacia la sangre. Y la parte 3, que es la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales, o sea, cosas que se van a volver a excretar a los túbulos. De forma sistemática se expresa, entonces, que la velocidad de excreción urinaria va a depender de la velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción. La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces tenemos acá todo lo que viene por la sangre y ingresa acá al glomérulo, ¿sí? Bueno, y que va a empezar a filtrar y va a venir hacia acá. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, yo estoy tomando mate. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, vamos a seguir. Dice, acá, la mayor parte de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona, o sea que todo lo que es, digamos, todo lo que es el plasma, lo que no sea los elementos proteicos, o sea, por ejemplo, las mismas células, ¿sí? Los glóbulos rojos, todo eso, todo lo demás a filtrar, todo lo que es plasma. Entonces, dice, es casi la misma que en el plasma. Entonces, a medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias de los capilares peritubulares hacia los túbulos. Yo quería ver acá que tengo una imagen, por eso es que estaba un poco distraída. Espérenme, a ver si lo tengo por acá. Sí, esta imagen que estaba buena, que ya la usé la otra vez. Entonces, de acá, sí, lo que va a ser así, va a ser todo lo que es plasma. Proteínas no, van a quedar acá. Entonces, dice la figura 26.10, que es esta, no sé si se llega a ver, dice la figura 26.10 muestra el manejo renal de 4 sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni se secreta, de forma que su excreción va a ser igual a la intensidad con la que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desechos, como la creatinina, que permite excretar casi todo lo que se filtra. Entonces, cuando hay solo filtración, ¿qué es lo que pasa? Ingresa la sustancia y, como pasa, filtra, sale directamente por la orina. No, ni se reabsorbe, ni sale para acá, ni tampoco se secreta nada. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esa es una situación 1, la cual sería solo filtración. Después vamos a tener en el panel B, que muestra acá, una sustancia que entra, ¿sí? Y dice lo siguiente: la sustancia se filtra libremente, pero se reabsorbe parcialmente en los túbulos hacia la sangre. O sea, hay una parte que se va a reabsorber. Entonces dice, luego la excreción urinaria entonces va a ser menor que la filtración en los capilares. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la reabsorción. Esto es típico de muchos electrolitos del cuerpo, como el sodio y el cloruro. Entonces, va a filtrar una cantidad, supongamos un 100% de estos solutos, y una parte va a volver a la circulación. Entonces mi excreción nunca va a ser igual a lo que entró y filtró. Siempre va a ser menor. Va a ser la cantidad filtrada menos la reabsorbida. En el panel C, la sustancia filtra libremente los capilares glomerulares,
entra, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe en los túbulos de nuevo a la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarla en los límites corporales. Entonces, todo lo que filtró vuelve a la sangre, se reabsorbe absolutamente todo. No se elimina nada por orina, como por ejemplo la glucosa. Si hay glucosa en orina, hay que estar sospechando, porque no debería haber nada. Y por ejemplo, la sustancia D, dice, se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secretan cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuente en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. La excreción en este caso se calcula en forma de la filtración más la secreción, o sea que lo que se excreta, o sea, lo que se filtró, en realidad va a ser menor al total, porque la excreción va a ser la suma de esto más esto, de una cantidad adicional. Entonces, para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción, secreción, y la intensidad con la que sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos tres procesos básicos. O sea, va a ser como una combinación de todo un poco. Bueno, entonces, filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina. Pero la secreción es importante para determinadas cantidades de iones potasio, de hidrógeno y algunas otras sustancias que secretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los subproductos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por eso se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias, entonces acordémonos los siguientes, que sustancias que se deben eliminar de la sangre, como por ejemplo la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, que son producto de finales del metabolismo, es como que se reabsorben medio mal. Entonces se excretan en grandes cantidades en la orina. Hay ciertas sustancias extrañas y fármacos que dice que se reabsorben mal, pero además de reabsorberse mal, se secretan desde la sangre hacia los túbulos. Entonces, de manera que su excreción es bastante alta. Entonces, tengamos en este ejemplo de excreción alta, por ejemplo, algunos fármacos que no se reabsorben bien y que aparte vuelven a secretarse a los túbulos. Por el contrario, los electrolitos, como el cloro, el sodio y el bicarbonato, se van a reabsorber mucho, de manera que solo aparecen en la orina pequeñas cantidades. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente en los túbulos y no aparecen en la orina, aunque se filtran grandes cantidades en los capilares glomerulares. Cada uno de los procesos, filtrado glomerular, reabsorción y secreción tubular, está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra aumenta y se reabsorbe una fracción menor de sodio en el filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en orina. Entonces, si yo tengo, como vemos acá, tengo por ahí, ¿dónde está? Esto, que si tengo un exceso de sodio, se va a filtrar mucho, pero no voy a querer reabsorber tanto. Entonces voy a eliminarlo más por orina. Si ya tengo mucho sodio, voy a querer empezar a eliminarlo. Pero la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción, son muy intensas comparadas con la excreción. Luego, ajustes sutiles en la filtración o en la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento del filtrado glomerular de solo un 10%, que el normal es de 180 litros por día, es el filtrado glomerular, y que se vaya a 198, o sea 18 litros más, aumentaría el volumen de orina unas 13 veces. O sea, pasaríamos, por ejemplo, de orinar 1,5 litros a 20 litros. Si la reabsorción tubular permaneciera constante. En realidad, los cambios en el filtrado glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en excreción renal. O sea, lo que está diciendo es que si a mí me aumenta la filtración, también me va a aumentar la reabsorción, ¿sí? Porque si solo me aumentaría la filtración sola, voy a tener ya como
18 litros más de orina. Y dice, ¿por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones? Uno podría cuestionarse la sabiduría del hecho de filtrar grandes cantidades de agua y solutos y después reabsorberlos en su mayoría. Una ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite que los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependan sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y por ello depende de un filtrado glomerular alto para extraerlos eficazmente del cuerpo. Entonces, causa uno, ¿sí? Hay sustancias de desecho que rápido las queremos sacar. Entonces, ¿cómo no se absorben bien? Se va a ir rápido el organismo. Una segunda ventaja de un filtrado glomerular alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen de plasma es de 3 litros, mientras que el filtrado glomerular es de 180 litros por día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Este filtrado glomerular alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y la composición de los líquidos corporales. Bueno, vamos a hablar entonces del filtrado glomerular, que es el primer paso para la formación de orina. Entonces, habíamos visto que teníamos filtrado, reabsorción, secreción y eso me va a dar la excreción final. Vamos con lo primero, que es lo que filtra, ¿sí? Lo que pasa del glomérulo a los túbulos. Entonces dice composición del filtrado. La formación de orina comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado, llamado filtrado glomerular, carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones de esta generalización son algunas sustancias de peso molecular bajo, como por ejemplo el calcio y los ácidos grasos, que no filtran libremente, porque están unidos parcialmente a las proteínas plasmáticas. Entonces, calcio y ácidos grasos están unidos a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares. Bueno, y dice, el filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Como en otros capilares, el filtrado glomerular va a estar determinado por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana del capilar y el coeficiente de filtración del capilar, representado con la letra K, que es el producto de la permeabilidad del área superficial de filtro de los capilares. Es la constante de filtración. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y una gran constante de filtración. En el adulto medio, el filtrado glomerular es de unos 125 mililitros por minuto, que sería lo mismo que decir 180 mililitros al día. Estos son datos que hay que saber. El filtrado glomerular es de 125 mililitros por día. Mililitros por minuto, o 180 litros al día. La fracción de flujo plasmático renal que se filtra es de media de un 20%. Eso significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción de filtración se calcula como sigue. La fracción de filtración es igual al filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Bueno, y lo que les quería mostrar, que algo lo vimos en clase, es esta cuentita. Capaz esto recién eran como demasiadas palabritas, pero que entonces nosotros lo que tenemos que razonar es esto. A ver si se ve. Bueno, que el flujo plasmático renal, o sea, lo que llega al riñón es un 20% de la volemia, eso es lo que está diciendo acá, es que el filtrado glomerular es un 20% de este flujo plasmático renal. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el 60% de nuestro peso es agua, suponemos en un adulto promedio de 70 kilos, su agua total más o menos son 42 litros. A su vez vamos a ver cuánto filtra de este plasma, que es el líquido. Entonces, el líquido extracelular representa un 20% de
de este adulto que pesa 70 kilos. Entonces, el 20% de estos 70 kilos sería más o menos unos 14 litros de agua. Y de estos 14 litros de agua, ¿sí?, que están en el extracelular, el 5% es el intravascular y el intersticial es el 15%. Ahora, de estos 14 litros, que era el 20% del líquido extracelular de lo que pesaba este hombre de 70 kilos, equivaldría a 3,5 litros de agua. Y estos 3,5 litros de agua, si yo sé que el riñón filtra 180 litros por día, esto equivale a que más o menos 60, hay que sacar una cuentita, que 60 veces por día está pasando, es una regla de 3, está pasando el agua por el riñón 60 veces. Pues si yo hago 60 por 3,5 litros y yo sé que el volumen de filtrado diario es 180, entonces va a ser 60 veces que pasa en el día esta agua por el riñón. Ese líquido extracelular que corresponde en realidad al que está en el intravascular, en el plasma, que era el 5% a su vez del 20% de este hombre de 70 kilos. No sé si se entiende. Y después, con respecto a lo que decíamos recién, de qué depende el volumen de filtrado glomerular, de la presión, que lo vamos a ver ahora, de la presión de lo que va a pasar por ahí, y de la constante de filtrado. Que la constante de filtrado en sí es una medida, ¿sí? Es un coeficiente que tiene que ver con la membrana del capilar, ¿sí? La constante de filtrado es el coeficiente de filtración, ¿no? Que no es lo mismo en un capilar sistémico que en un capilar glomerular. Yo en un capilar sistémico en un glomerular, voy a tener 100 veces más una superficie de filtración que en un capilar sistémico, ¿sí? Entonces es por eso que va a filtrar muchísimo más. Bueno, ahora vamos a ver cómo sigue este asunto. No sé si aclaré, pero bueno, venía para ese lado. Vamos a hablar de la membrana capilar glomerular.